UCB Televisión y Empresa Portuaria Valparaíso presentan Tu Puerto. La región de Valparaíso, sin lugar a dudas, es la macrorregión portuaria de nuestro país. Una zona que reúne a 3 terminales de alto volumen, con importantes desafíos debido al incremento en la carga y también en el tamaño de las embarcaciones. Revisaremos los principales desafíos para el sector, no solamente en materia de infraestructura, también en tecnología. Veamos la nota y luego nos vamos al panel para Tu Puerto, aquí en UCB Televisión. Para iniciar una inversión pública o privada en el ámbito portuario es necesario contar con la mayor cantidad de estudios con respecto al crecimiento del movimiento de carga. Cifras que en la macrozona Valparaíso-San Antonio-Ventanas anotan un incremento del 68% en las transferencias del comercio marítimo. En los últimos 10 años ha crecido sobre el 68%, llegando más o menos de sobre las 6 millones de toneladas el 2004 a llegar a, 13 millones de toneladas en el 2004 y llegando a 22 millones de toneladas en el 2014. Esto genera impactos o necesidades en los terminales de la región, tanto de San Antonio, Valparaíso y Ventana. Es por ello que los terminales 1 y 2 del puerto de Valparaíso registrarán importantes ampliaciones en sus frentes de atraque que les permitirán recibir a naves Post-Panamax, generando inversiones superiores a los 500 millones de dólares. La ampliación del sitio 3 en el terminal número 1 lo que busca principalmente en su primer frente de atraque, su principal frente de atraque, que hoy día es de 620 metros, llevarlo a 740 metros. Por su parte está el proyecto Teceval. El proyecto Teceval es generar un nuevo frente de atraque de 740 metros. Tiene que, dado que las pocas áreas que tiene que construir ganándole en una área, y en ese sentido se está trabajando en ganarle 9,1 hectáreas en áreas de acopio y 2,6 hectáreas de frente de atraque. Recursos que permitirán apoyar el desarrollo de la macrorregión Valparaíso-Mendoza, que ha pasado a ser una de las áreas de desarrollo más importantes en materia de comercio nacional e internacional. Un corredor bioceánico pensado hace casi medio siglo, pero que aún no puede materializarse, pese a las amenazas surgidas en otros puntos del subcontinente, según advierten los expertos en comercio binacional. Todas las oportunidades y fortalezas que tiene la región para transformarse en una plataforma de exportaciones de las exportaciones argentinas hacia los países de la cuenca del Pacífico. Pero además llamar la atención sobre las amenazas que tiene, y quedarse dormido en esto puede ser muy caro. Ya estamos viendo, ¿no es cierto?, que inversiones importantes brasileras están promoviendo hacer un corredor a través de puertos peruanos. Pero más allá de esto, el mayor volumen de carga y la subutilización del sistema ferroviario despertaron el interés por desarrollar una estación de transferencia en el sector de Yolanda, en Valparaíso, que incrementaría el escuálido 1% de participación que tiene el tren en el actual traslado de contenedores, propuesta que obligaría a invertir 95 millones de dólares. En fomentar la transferencia de carga a través del tren. ¿Ya? Hoy día la participación del tren es del 1%. Entonces nosotros vemos que una gran alternativa es potenciar esta modalidad de transporte, y para eso estamos desarrollando un proyecto en Yolanda para crear una estación de transferencia intermodal, donde puedan llegar los trenes de carga, pasar a camión y de camión llegar a los terminales portuarios para hacer las operaciones de embarque y desembarque. Sin embargo, ninguno de estos proyectos de crecimiento puede estar al margen de la condición turística y patrimonial que tiene la ciudad de Valparaíso. Un ejemplo de ello es el soterramiento en el ingreso de camiones al Terminal 2 por el subsuelo del Muelle Prat, en el área de mayor interés turístico de la comuna, con una inversión de 36 millones de dólares. Y como ciudad patrimonial tenemos un sector como el Muelle Prat, donde un terminal como el de Teceval ampliado va a mover 1 millón de TEU, eso significa aproximadamente 600.000 camiones, viajes camión al año que van a transitar por el Muelle Prat. Entonces es necesario, dado que es una zona turística, separar los flujos, tanto turísticos como de camiones. Es por eso que también se está trabajando soterrar los camiones en el Muelle Prat, de manera tal dejar una plaza dura disponible para la ciudad y que los camiones no sean interferidos en su paso hacia el Terminal 2. Y aunque estemos convencidos de que estas obras son el paso al desarrollo definitivo del puerto de Valparaíso, lo cierto es que estamos lejos de aquello, ya que según los especialistas del sector, el año 2030 marcará un nuevo punto de inflexión para nuevas y mayores obras portuarias que respondan al exigente comercio internacional.
Debate que continuará en los estudios de UCB Televisión en los próximos segundos, en una nueva edición de Tu Puerto. Y nos vinimos desde el puerto de Valparaíso a los estudios de UCB Televisión para continuar con el debate aquí, en Tu Puerto, para analizar precisamente lo que significa esta macroregión portuaria. Una zona que, yo dije en la nota 3 puertos, pero al final de cuentas, si lo pensamos bien, son 4. Y para conversar sobre esos desafíos estamos aquí en estudio junto a don Javier León, director de la Cámara Aduanera y secretario ejecutivo del Consejo Regional Logístico. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por tenerlo acá en el programa y gracias por invitarnos. Gracias a usted por estar con nosotros. Y también a Franco Gandolfo, que nos ha acompañado más de alguna nota. Él es gerente de desarrollo de la empresa Puerto Valparaíso, con quien también vamos a analizar estas temáticas. Nos hacía el alcance incluso, Franco, con respecto, claro, a los 4 puertos. Hablábamos de Ventana, de San Antonio, de Valparaíso, pero se nos olvidaba el puerto terrestre de los Andes. Y obviamente uno de los aspectos más importantes para comenzar a trabajar en esta macroregión son las sinergias, los esfuerzos comunes, ¿o no, Franco? Sí, claro. Es muy importante, bueno, antes que nada, muchas gracias por habernos invitado. Y efectivamente, es muy importante que la sinergia y las capacidades y expertise de cada uno de los puertos y las comunidades logísticas que hay en torno a los puertos de nuestra región, estos 4 puertos, sean capaces de iniciar procesos conversatorios, iniciar procesos de trabajo, donde se recoja esa experiencia y se proyecte a futuro y también para mejorar en todo lo que sea posible, recoger las mejores prácticas de Valparaíso, aquellas que son las mejores de San Antonio, etcétera, para que podamos como región ser una oferta portuaria atractiva, porque desde el exterior se nos mira como un solo puerto. Somos mirados como los puertos... Sí, es que ese es el punto, Javier, porque, a ver, acá se tiende a pensar de que hay competencia, y claro que la hay, obviamente, incluso entre puertos y al interior de los propios puertos, pero en el contexto externo, si estuviésemos puestos al otro lado del Pacífico, esta es una zona única, una macroregión que tiene ofertas importantes, tanto desde el punto de vista del comercio marítimo que también como el terrestre, ¿no? Claro, cuando tenemos problemas, generalmente ahí nos unimos. Y de hecho, el 2011, cuando salió la medida de agenda de impulso competitivo, nos unimos a través del Coreloc. Claro. El Coreloc justamente reunía a todas las comunidades logísticas, el follow-up de Valparaíso, Colsa, San Antonio, la Mesa Público-Privada de los Andes, el Puerto Terrestre de los Andes y el Puerto de Ventana, porque actualmente no existe comunidad logística en Ventana. Entonces eso tenemos una falencia ahí que hemos de conformarlo. Y en base a esto conformamos el Coreloc, que incluso en el corto periodo que estuvimos trabajando, logramos bajar el tiempo promedio de un proceso de importación de 25 días que estaba tomando a 12 días. Entonces, se ha ido, prácticamente el 50%. Claro, y eso se ha hecho justamente en trabajar en forma conjunta con todos los que están dentro de la cadena logística. Nosotros cuando analizamos el escenario de esta macroregión, analizamos la situación actual y las obligaciones que hay de desarrollo de distintos proyectos, fundamentalmente en Valparaíso con lo que pasa con Terminal 1, su ampliación, y Terminal 2 también con la extensión que tiene proyectada. Pero ustedes han visto y han planificado qué se va a pensar, por ejemplo, al año 2030, que es una fecha que incluso ya se ha discutido oficialmente, el propio Ministerio de Transporte en algún momento lo ha dicho, de que vamos a tener que enfrentar un nuevo reimpulso en materia de desarrollo y crecimiento portuario. ¿Lo tienen ustedes ya en agenda, anotado eso, Franco? Sí, claro. Y la mirada es justamente, como tú lo planteas, una mirada que debe pararse un poquito más arriba en términos de mirar esta región portuaria y mirar nuestro hinterland, nuestro área de influencia. Y así como los puertos de Valparaíso y San Antonio, por ejemplo, que atienden el mercado de la zona central del país y el comercio exterior de la zona más irrigada y más poblada de nuestro país, deben tener esta mirada de futuro. Es así como San Antonio tiene un proyecto de expansión y Valparaíso también tiene un proyecto de expansión, como lo es el Terminal 3 en el sector de Yolanda. Claro. Esos proyectos en su conjunto van a tener que desarrollarse en una secuencia de inversiones que haga que de manera oportuna ingrese nueva infraestructura portuaria en la región. Que no haya sobreoferta de capacidad, es decir, mucha infraestructura que haga que los privados no estén en condiciones de invertir, pero que tampoco genere déficit de capacidad que haga que las tarifas portuarias, los tiempos de estadía de las cargas, etcétera, haya congestión, por lo tanto, sea más costoso nuestro comercio exterior. Y esa es la mirada que sinérgicamente y en una secuencia de inversiones tiene que desarrollar el Estado. Y para eso estamos trabajando tanto el Puerto de Valparaíso, el Puerto de San Antonio y la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Transporte, coordinando para que seamos capaces de desarrollar estos nuevos proyectos que van a ser proyectos, nosotros decimos proyectos no solo portuarios, sino proyectos de ciudad. Y allí
la sinergia, la coordinación entre los actores, la coordinación entre los puertos, los actores de la cadena, es muy relevante. Sí, y Javier, ¿tú querías apuntar algo sobre eso? Sí, la región de Valparaíso no solamente tiene que mirar Santiago, sino que tenemos que mirar justamente también hacia Argentina y el Mercosur. De eso mismo le quería preguntar, porque estamos hablando de 3 puertos, Ventana, Valparaíso, San Antonio, un embudo prácticamente con el puerto terrestre de los Andes, en donde las cargas del Pacífico, para que lleguen a nuestros vecinos, tienen que pasar precisamente por nuestro país. Y es ahí donde parece que todavía tenemos algunas falencias, ¿o no? Y ahí donde tenemos pendiente justamente la otra, el túnel de baja altura, que es el otro tema de infraestructura también importante acá en Chile, que eso unido al puerto de gran escala yo creo que va a aumentar pero enormemente el flujo tanto a San Antonio como a Valparaíso y vamos a necesitar un puerto de gran escala tanto en las dos partes. O sea, y junto también con el tema de infraestructura también tenemos que mejorar sí los procesos de comercio exterior también, tanto con Argentina como los procesos internos. ¿En qué sentido, por ejemplo? Acá en Chile falta, derechamente falta un Servicio Nacional de Aduana y Frontera que coordine al SAC, al Servicio de Salud, a la PDI, a todo, como se hace por ejemplo en el caso de Estados Unidos. Y con el caso argentino también se firmó hace 3 años atrás también un acuerdo con la Universidad de Cuyo para impulsar el Coreloc binacional. Lo firmamos, está el gerente también, me acuerdo allá de PD, estuvo en Mendoza que lo firmamos, y la idea también es trabajar en una integración con la frontera con Argentina. Porque también son parte de una macro región que nos involucra a nosotros. Claro, y el problema es que no hay integración con Argentina, eso es lo que planteamos ahora en el seminario de ACIBA. No hay una verdadera integración porque no existe una gobernanza común. O sea, cuando lleguemos a una gobernanza común, estamos hablando de esto, de papeles, trámites, diligencia, que haya una sola gobernanza para aduana, para el SAC, para el Servicio de Salud, para la PDI. Okay. ¿Ya? Y común. Como es la frontera, en este caso la frontera europea, porque en este momento estamos como la frontera de la Segunda Guerra Mundial Europea del año 45. Claro, porque llegamos a 3 trámites en Chile, pasamos la frontera y tenemos 3 trámites o 4 trámites en Argentina también. Si un pobre argentino trae una manzana, se le tiran todas ahí encima en el paso del Cristo Redentor, entonces estamos realmente... Por eso el tema del famoso embudo que se arma precisamente ahí en los Libertadores. Franco, a propósito de eso, el escenario, ustedes decían, las sinergias son súper importantes para ver esto, pero también hay un tema pendiente por parte del aparato público para estas inversiones que involucran también incentivos para el sector privado. ¿Cuál es el escenario actual que ustedes visualizan precisamente ante esto? ¿Cómo está la región preparada o preparándose, esta macroregión, para tener respuestas ante los desafíos actuales y lo que va a pasar de aquí a 15, 20 años más? Bueno, en relación al corto plazo, hoy día Puerto Valparaíso está desarrollando ya un proyecto de extensión con el Terminal 1 que permite ampliar su capacidad de frente de atraque y por tanto de recepción de naves para recibir simultáneamente 2 Post-Panamax. El proyecto de extensión es 120 metros. Eso es una obra ya en ejecución por parte de uno de nuestros concesionarios. Por otro lado, el Terminal 2 también está en un proceso de desarrollo de nueva infraestructura que es bastante más ambiciosa porque permite la construcción de 2 sitios de atraque y sus respectivas áreas de respaldo, lo que nos permite también duplicar la capacidad del puerto. Hoy día el puerto de Valparaíso es capaz de transferir cerca de 1 millón de contenedores, más o menos 10, 11 millones de toneladas, y con la extensión del Terminal 2, la ampliación, vamos a ser capaces de transferir cerca de 22 millones de toneladas, es decir, 2,2 millones de contenedores. Duplicar la capacidad permite atender la demanda de un periodo de tiempo razonable, cerca de 10, 12 años. Esto no es solo lo que haga Valparaíso, sino también lo que está haciendo San Antonio, que tiene proyectos similares, el crecimiento de su Terminal 1 y el desarrollo de un nuevo terminal en el Terminal Costanera Espigón o su Terminal 2, que ya está entrando en operación. Por lo tanto, yo diría que para el corto plazo, los proyectos que están desarrollando ambos puertos permiten atender un periodo razonable de tiempo. Pero los desarrollos portuarios son desarrollos también de muy largo aliento. Desde que uno inicia los estudios para un nuevo terminal hasta que eso está construido, pueden pasar fácilmente 10 años. Aquí han pasado 10 o 15 años. Y lo hemos vivido, justamente. Por lo tanto, el pensar, definir y empezar a concretar hoy los desarrollos del futuro, me refiero a los desarrollos para el largo plazo, Terminal 3 Yolanda, o los desarrollos que tenga el propio San Antonio, hay que trabajarlos también hoy día y en eso estamos avanzando. Por lo tanto, caminamos en los dos lugares, en los dos sentidos. Y la otra componente es que no debemos abandonar de vista que
estamos hablando de estos 4 puertos que movilizan distintos tipos de carga. Así como pensamos en contenedores y carga general, también debemos pensar en otros tipos de carga, graneles sólidos y líquidos, y para eso también hay que tener mecanismos de trabajo. Y ese es un tremendo desafío también, porque son flujos de carga que continúan. Por otro lado, nuestros crecimientos industriales. Hablamos de los flujos que vienen desde el otro lado de la cordillera, pero ¿qué está pasando con, por ejemplo, la minería, que tiene proyectos de expansión muy relevantes en nuestra región? Esos flujos y volúmenes de carga que se mueven, una parte contenerizada y otra parte en términos de graneles, también tienen que ser atendidos, justamente. Entonces, el desafío de nuestra región es mucho más relevante, es muy grande. Y eso hay que pensarlo hoy día. Y no solo en el ámbito de la actividad portuaria. ¿Qué pasa con nuestras carreteras, con nuestra intermodalidad rodoviaria y ferroviaria? A propósito de eso, es que es un tema pendiente. O sea, el tema ferroviario Yolanda, el 1% de los contenedores se mueve solamente a nivel de tren. Pero Javier, ustedes precisamente, y me interesó mucho el ejemplo que hacías con esta manzana. Si yo quiero pasar una manzana de Argentina a Chile o de Chile a Argentina, es prácticamente una avalancha de funcionarios que se viene encima. Pero, exactamente, ¿cómo en ese mismo concepto hacemos un diagnóstico actual y cómo ustedes como expertos, tanto en logística como en el tema aduanero, podemos mejorar eso? ¿Cuál es el plan detallado que ustedes tienen? Yo veo que tienen su iPad, me imagino que tienen una especie de carta de navegación precisamente para enfrentar este problema. Mira, nosotros lo que habíamos planteado dentro del Coreloc era justamente darle una oportunidad al servicio que fuera más activo o el que fuera más fuerte en cada uno de los países. En el caso, por ejemplo, una gobernanza común del SAC, quizás puede ser el SAC chileno el que tome esa gobernanza. En aduana quizás compartido entre Chile y Argentina, la PDI quizás la chilena, pero eso tenemos que llegar a conversarlo todo en conjunto. Que los trámites se unifiquen, entre comillas, más que el trámite papelero, el trámite actitudinal, la acción proceso, misma sobre las cargas. No sacamos nada tampoco con hacer el túnel de baja altura si no tenemos claro el tema de procedimiento. Claro. Como mejoramos y hacemos vamos a parar el tren 2 horas ahí en la mitad de la frontera para... Claro, y ahora no entiendo por qué si uno va en avión se demora menos, pero en terrestre ahí hay una revisión, un desastre. Entonces, eso tenemos que mejorarlo, y eso la única forma que lo hemos visto y ha sido con éxito en otras partes es la integración y una gobernanza. Pero ¿cómo se toma al otro lado de la frontera estos requerimientos que ustedes hacen? Porque yo me imagino que acá es comprensible. Lo vemos habitualmente cuando tenemos temas turísticos en el verano con estas demoras de 8 o 9 horas para solamente turistas. Sí. En el caso de la carga es mucho mayor a veces, incluso se pierde plata o se echa a perder la carga en la cordillera producto de estos problemas. ¿Cómo lo ven precisamente al otro lado, en Argentina, esta solución a los que ustedes plantean? Mira, había mucha fuerza en el gobernador anterior que había... Cobos. Paco Pérez. En Mendoza también. El problema es que a veces hacen bien cambio interno, lógicamente, en los países y tenemos fechas distintas de elecciones. Claro, y se pierde la fuerza. Y esto también es político, y eso también tenemos que entender un poco los que estamos metidos en este ámbito, que no solamente se necesita la decisión técnica o comercial de una cosa, sino que también la decisión política. Y eso también es lo que le falta también un poco a las autoridades nacionales. Que acá tenemos autoridades regionales centralizadas. Sí, regionales y más que nada nacionales, de una vez por todas también que tomar la decisión dónde empezar a hacer las inversiones portuarias, para no empezar con el tema del megapuerto o el puerto de gran escala, como decía Franco, en el sentido de que hay que hacerlo en forma paulatina y desarrollada también, tanto en Valparaíso como en San Antonio. Pero hay una cosa también que es importante tener en cuenta, la parte política y la parte ciudadana. Y para eso, en general, el ciudadano chileno entiende como puerto principal el puerto de Valparaíso. Y hay una cosa que todavía está en deuda a Chile, es justamente con el molo de abrigo que se hizo en una parte y falta la otra, para completar realmente lo que es el puerto. Entonces, yo creo que primero hay que partir en orden. Primero partir por el puerto principal y después partir por el puerto de San Antonio en forma escalonada quizás. Entonces, en eso también hay que respetar lo que quiere el ciudadano también. A propósito de lo que ustedes han conversado, ya vamos a hablar sobre el tema de los trenes, que a mí es un tema que también me mueve personalmente por el interés que tengo por este medio de transporte. Pero antes de seguir con esto, los quiero invitar a ver imágenes a propósito de transportes, porque el ministro Andrés Gómez Lobo estuvo precisamente revisando actividades en el puerto de Valparaíso y conociendo precisamente el desarrollo de algunas acciones que se están realizando en su interior. Veamos parte de las imágenes y obviamente todo esto en la voz de Malena Rodríguez, que nos va comentando precisamente lo que aconteció en esa jornada. Una
importante visita a Puerto Valparaíso realizó el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo. En la ocasión, el secretario de Estado revisó el estado de avance de los proyectos impulsados por Puerto Valparaíso en el marco de su plan de desarrollo, interiorizándose en particular sobre 2 proyectos actualmente en ejecución: la extensión de 120 metros del sitio 3 de Terminal Pacífico Sur, TPS, y los avances del estudio ambiental desarrollado por Terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL, en el marco de la ampliación del Terminal 2. Durante su visita a EPB, Gómez Lobo también pudo conocer los recientes resultados del concurso público de arquitectura Anteproyecto Urbano Paisajístico Viaducto Acceso Sur y Muelle Prat, cuyo ganador resultó ser el reputado arquitecto Matías Klotz, y que significará la ejecución de una inédita iniciativa de integración urbana en el sector de Muelle Prat y la Plaza Aduana, en el marco del proyecto de nueva accesibilidad al puerto que la empresa impulsa de cara a 2016. Por otro lado, el ministro Gómez Lobo destacó el impulso que el desarrollo del Terminal 2 de Puerto Valparaíso brindará a la actividad portuaria nacional y local. El secretario de Estado valoró el creciente respaldo a la iniciativa, consciente de la relevancia que tendrá en una ciudad eminentemente portuaria como Valparaíso. Ahí estaba entonces la presencia del ministro, que hay muchos que dicen que ha estado un poquito ausente, pero aquí había un hecho concreto y real de lo que es la presencia del ministro Gómez Lobo en el terminal porteño. Franco, tú lo deslizaste, también Javier lo ha hablado. ¿Qué pasa con este tema del proyecto Yolanda, que es un proyecto de trasladar las cargas en tren, porque actualmente solo el 1% de las cargas de nuestro país se mueven a través de línea férrea, el 99% en camión, con las externalidades que esto significa? ¿Cómo se puede desarrollar ese proyecto Yolanda, que tiene una inversión importante en cuanto a dinero, y cómo esto se puede trasladar no solamente al ámbito local, sino que también al ámbito nacional y al ámbito internacional, con lo que está pendiente con este túnel de baja altura? A ver, el modo ferroviario es un modo que hoy día existe en Chile para la transferencia de carga, pero bien, como tú lo dices, está subutilizado. Hoy día también existe un nivel importante de congestión en nuestras carreteras para el modo rodoviario, es decir, los camiones. Por lo tanto, nosotros somos unos convencidos de que potenciar el modo ferroviario, primero, es un complemento, no viene en reemplazo de los otros modos y por lo tanto le da viabilidad, flexibilidad y posibilidad de crecimiento a los puertos y los terminales. En el caso particular de Valparaíso, nosotros estamos trabajando justamente un proyecto para el sector Yolanda, que es un proyecto complementario a lo que sea un desarrollo portuario futuro en el sector. Y en esta primera etapa justamente estamos interesados en potenciar la transferencia por modo ferroviario, aprovechando siempre la ventana horaria nocturna que nos concede el convivir con el tren de pasajeros que utiliza en este caso el Metro Valparaíso, pero incluso aprovechando esa ventana horaria nosotros podemos llegar a transferir cerca de 400.000 contenedores. Estamos hablando de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Justamente, y podemos llegar a transferir... ¿Qué se hace con transferencia de metales básicamente? Mira, cuando dices metales te refieres, por ejemplo, a cobre. Justamente, es uno de los productos que fácilmente se puede transferir por modo ferroviario. También hay otros tipos de carga que pueden llegar a preferir el modo ferroviario, cargas, por ejemplo, que en un modo como el camión generan cierto sobrepeso, o también cargas que en su planificación van desde un nodo, que en este caso va a ser el nodo Valparaíso-Yolanda, a otro nodo que ya existen varios en la región metropolitana, por ejemplo, en la zona norte de Santiago, donde hay operadores privados que sí están conectados al tren, pero que no lo están utilizando. Hay operadores de distintos grupos económicos en el sector norte que podrían estar interesados en prestar un servicio de manera integral. Entonces nosotros somos efectivamente convencidos de que viene a potenciar la transferencia de los terminales de Puerto Valparaíso, puede también significar en un puerto como el de Valparaíso, que tiene espacios reducidos, descongestionar rápidamente las áreas de los terminales. Entonces, nosotros creemos que este va a ser un proyecto muy, muy interesante que también viene a potenciar nuestro anhelo de hacer más sostenible y más sustentable el puerto, porque el modo ferroviario también tiene ciertas ventajas por sobre el modo del camión en esa materia, pero en ningún caso viene a reemplazar, porque eso también es algo que hay que... Tiene que ver con los pesos, con las dimensiones, con las dinámicas, los tiempos. Y además, una cosa que es súper importante, potenciar un sistema de transporte público que en Chile ya lleva bastante tiempo votado, seamos bien honestos con esto, y que con los recursos que se quieren allí podría potenciar seguramente el área
de pasajeros. ¿Visualizan ustedes también allí un buen destino y pensando fundamentalmente lo que está pendiente, que se hizo hace ya más de 100 años Pala y Picota, no tan baja altura, nosotros, sino que mediana altura, y que ahora no sé qué pasa que no lo hacemos? No, nosotros apoyamos el medio ferroviario, incluso lo que es los puertos más importantes, Hamburgo, Rotterdam, la carga máxima llega a un 30% transferencia de ferrocarril. Así que es complementario con la parte de transporte, si eso no hay problema. Incluso también con el centro intermodal que puede haber acá en Yolanda, o incluso se ha pensado en el Salto también. Pero ahí nosotros diferimos de lo que plantea el ministro, porque nosotros queremos ese centro intermodal que se haga acá en la región de Valparaíso. De acá se distribuya, no el centro intermodal que planteó el ministro en Santiago, porque eso sería al tiro inmediatamente. Es que hay un tema ahí que un puerto seco inmediatamente. Sí, es que hay un tema de pensamiento y de centralismo mental ya de la autoridad con respecto a este punto. ¿Cómo responden a eso? Claro, porque aparte de Santiago estamos a ¿cuánto? 110, 120 kilómetros. Entonces, claro, el tren ferroviario se justifica sin ningún problema también arriba de 600, porque se Rotterdam, siempre nombran Hamburgo, Rotterdam, pero son 600 kilómetros que se llevan los contenedores. Acá estamos hablando de 100. Entonces, tenemos que pensar de otra forma si estamos al lado. O sea, que el proceso más directo que sacar del barco, colocar en el tren y transferir. Claro, ¿y por qué no transformamos mejor acá la región de Valparaíso, como decíamos Franco en el intermedio, en un centro, justamente una plataforma de distribución hacia Centro de Consumo Santiago o hacia el Mercosur? Pero ¿por qué todo a Santiago? O sea, es el... Bueno, es que dicen que en Valparaíso se le ocurren las cosas y Santiago al final de cuentas se queda con ella. O el megapuerto, capaz que lo quieren allá. Sí, también lo quieren hacer allá. Pero a propósito de eso, Franco, y pensando en estas obligaciones que tenemos que enfrentar, ustedes ahí tienen que tomar papel, lápiz y desarrollar. Tú eres gerente de desarrollo y por lo tanto en ese mismo contexto me imagino que ya hay algunas indicaciones con respecto a esta materia y a otras cosas que ni siquiera hemos imaginado y que se tienen que hacer a futuro, ¿no? Sí, claro, sí, claro. A ver, retomando el punto de Javier, nosotros también somos unos convencidos de que la actividad no solo portuaria, sino logística y de agregación de valor a la carga debe permanecer en Valparaíso. Porque además, Santiago es una zona desde distintos puntos de vista absolutamente saturada y la presión que va ejerciendo la ciudad ha ido generando que la actividad industrial y logística también se vaya desplazando de los anillos. Por lo tanto, pensando en un muy largo plazo, perfectamente, y es lo que ocurre hoy día, los almacenes extraportuarios y no solo extraportuarios, sino de agregación de valor, pueden permanecer y deben permanecer en nuestra zona porque es parte de esta expertise. Y allí se pueden desarrollar polos logísticos e industriales que hoy día no han prosperado. Hay ciertos intentos en el sector Plaza Curama u otro que hay que también potenciar. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando en un puerto en el sector de Yolanda, también estamos pensando en un modelo logístico y de operación similar al que trabaja hoy día Valparaíso a través de una zona externa como lo es SEAL, que no puede ser la misma zona por características logísticas. Y características físicas. Y físicas, justamente. Pero va a haber que emplazar otra zona logística aledaña, cercana a la vialidad que se trabaje, y esa zona también puede ser un polo de desarrollo. Entonces, nosotros creemos y somos también convencidos, así como lo es Javier, que esta zona tiene una expertise que se pone al servicio de toda la zona central. Y cuando hablamos de la zona central hablamos también de una macrozona. No estamos hablando solamente de Santiago, estamos hablando que toda la fruta que se moviliza llega hasta casi la séptima región. Desde Linares por supuesto, hasta La Serena, todo se mueve por acá. Y hay una expertise que ha desarrollado esta zona para esa logística que es bien específica. Lo mismo ocurre con otros tipos de carga que también son específicos. Sí, Franco, nos queda un minuto. Javier, ¿tú querías apuntar algo sobre eso mismo? Sí, ahora justamente quería mostrar el Downes Verne, que es indicadores de diferentes puntos que muestra de Chile, pero hay uno que subió Chile. A ver. Generalmente todos los índices hemos bajado este año, pero hay que decirle ahora al país, a la presidenta, que parece que no le informan bien, que en comercio transfronterizo sí subimos, y subimos 2 puestos. Y en este momento estamos mejor evaluados en la parte de costos, ¿ya?, de un contenedor de 20, tanto en importaciones como en exportaciones, comparado con la OCDE. ¿Ya? Estamos mejor. Cosa mejor que la OCDE. O sea, una cifra que estemos algo mejor que la OCDE. Exacto. Generalmente tratamos de compararnos, de estar cerca de la OCDE. Y estamos encima. En costos, acá en costos logísticos. Para meter mano, entonces. De mover un contenedor, tanto en Valparaíso, en San Antonio, estamos más baratos que la OCDE. ¿En qué estamos mal? En tiempo. En tiempo, por ejemplo, en importaciones, nuestro proceso se demora 12 días y la OCDE 9,6.
Hay que afinar un poco. Tenemos que mejorar, tenemos que entrar a picar un poco, pero no hay que matar el sistema, no hay que matar el modelo. Hay que mantener el modelo y mejorarlo. Y incluso en el Consejo de Innovación, Deporte y Logístico dijimos que quitemos el tema del canje del BL y se acortan los 2 días, por ejemplo. Claro. Son soluciones... Se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando esta conversación, hay que repetirla. Pero yo les quiero plantear una sola cosa, como reflexión. Hemos hablado de Puerto Seco hace ya 40 años que se viene hablando sobre esta amenaza fantasma que está entre comillas allí, pero ¿quién mejor de Puerto que los propios porteños, o no? A las autoridades centrales también mandarles eso como mensaje. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Franco, también muchas gracias por estar con nosotros. Sí, y nos encontramos la próxima semana aquí en Tu Puerto de UCB Televisión, pero atención, también en nuestro sitio web, en nuestros programas que quedan ahí almacenados en YouTube, para que ustedes los vean cuando quieran, para que veamos este debate portuario que hacemos aquí en UCB Televisión. Que esté muy bien, nos vemos.